Today's Words of Wisdom, God is the source of all creation, will be presented in Spanish and English, with subtitles in Arabic, All Access Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish. Argentina, el hogar del popular tango, está ubicada en el sur de Sudamérica. Su nombre se origina de la palabra en latín argentum, que significa plata. Esto es porque los pueblos nativos dieron regalos de plata a los sobrevivientes de una expedición que naufragó, liderada por Juan Díaz de Solís. Así, también es conocida como la Tierra de Plata. Este es un país lleno de magia y leyendas, una tierra sagrada que es un crisol de muchas razas, impulsado por la coexistencia pacífica y mutuo entendimiento de las diferencias culturales. Argentina está bendecida con un vasto despliegue de preciosos paisajes naturales, fauna y flora. La asombrosa variedad de cohabitantes animales, flores, árboles frutales y vegetales son verdaderos regalos del cielo que han hecho de este país un hogar especial para sus habitantes. También es una tierra que late al ritmo de la vida. Zambas, chacareras, gatos y escondidos, cuecas, chamamés. Cada provincia tiene su propia música que retrata vibrantemente su legado. Entre los argentinos famosos se incluyen al escritor aclamado por la crítica, Jorge Luis Borges, el renombrado artista mundial, Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, alias Jules Solar, los laureados con Premio Nobel de Medicina, Bernardo Hussey y César Milstein, y el laureado con el Nobel de Química, Luis Leloir. En 1989, la maestra suprema Ching Hai aceptó la entusiasta invitación de sinceros aspirantes a la verdad y visitó la Argentina para compartir la llave para regresar al reino de Dios. Ahora les invitamos a escuchar la siguiente conferencia titulada Dios es el origen de toda la creación, ofrecida por la maestra suprema Ching Hai el 15 de noviembre de 1989 en Argentina. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Welcome. Bienvenidos. Let's pray to God that our evening will be successful, Roguemos a Dios para que nuestra velada tenga éxito that we derive some benefit from God y que podamos conseguir beneficios de Dios through this mortal body, a través de este cuerpo motor, through this instrument. que es nuestro instrumento. Amen. Let's pray also Roguemos también that the Almighty God, the highest Buddha, que el Dios Todopoderoso, el más alto Buda, will bless our world, nos bendiga, that we have more peace each day. que podamos tener más paz cada día Let peace begin with us. y que la paz comience con nosotros. Thank you. Gracias. I'm happy that you have come, and so many of you have come. Estoy muy contenta de que hayan venido, de que tantos ustedes hayan venido. As we drove here on a car, Vinimos en un auto aquí manejando I saw the sun was shining y veía que el sol estaba brillando and many people busy buying things. y mucha gente ocupada comprando cosas Driving here and there doing their business. y haciendo sus negocios.
It was such a beautiful day. en un día tan hermoso. And I was thinking maybe nobody come. Y entonces pensé que a lo mejor nadie iba a venir, Maybe 2 or 3, quizás 2 o 3, including me. incluyéndome a mí. So I was having a plan. Así que tenía un plan I said, when I come in, y dije, cuando venga, and I will invite these 2 or 3, voy a invitar a estos 2 o 3 go to a coffee house para ir a tomar un café and celebrate. y celebrar. Celebrate that I don't have to work today. Y celebrar de que no iba a tener que trabajar hoy. But since you have come so many, Y de ya que han venido tantos hoy, I also celebrate ya también voy a celebrar in my heart en mi corazón that we still want God, many of us. de que muchos de nosotros todavía queremos a Dios. All right, so let's work together. Let's work together. Bueno, vamos a trabajar juntos. To seek God is not the work of one individual, Ver a Dios no es el trabajo de un individuo, or even to become Buddha. That's all it means. To seek God means to become Buddha, to Ver a become Dios. Christ. Ver a Dios significa llegar a ser un Buda. It requires many conditions to become Buddha or become Christ-like. Llegar a ser un Buda o un espíritu crístico requiere muchas cosas. For example, Por ejemplo, the individual must be very longing, very sincere, el individuo tiene que ser muy sincero, tener anhelo. wanting to search for God or Buddhahood. Tiene que tener el anhelo de querer buscar a Dios, de querer buscar el estado búdico. In Buddhism, Buddhahood means you reach the Most High to become one with God. En budismo, llegar a ser Buda significa alcanzar el más alto nivel de unión con Dios. In Buddhism, we call God Anuttara Samyak Sambuddha. En budismo Anuttara Samyak decimos ese nombre que acaba de decir la maestra para significar el estado búdico, Sambuddha. Means the Most High. que significa el más alto. In Christianity, we say God Almighty. Es lo mismo que decir en el cristianismo Dios Todopoderoso. Although the designation is not the same, the meaning is the same. Aunque las denominaciones no son lo mismo, el significado sí son lo mismo. Even if one individual is very longing for God, Aun cuando un individuo esté muy anheloso de Dios, or the so-called Anuttara Samyak Sambuddha, o el llamado, eso que dijo la maestra, but he must know how to reach that Most High. pero debe saber cómo llegar a eso muy alto. Mostly we do this in form of prayers Mayormente hacemos esto en forma de oraciones or worship. o adoración. In Buddhism, they go to the temple and worship to the Buddha statue. Claro, en el budismo la gente va al templo y adora al Buda. They also tell the bead like Y this, también tienen una especie de rosario, como los cristianos, reciting the Buddha's name. y recitan el nombre de Buda. We have many Buddhas. Tenemos muchos Budas. You can recite until 1 year and the Buddha's name is not finished. Se puede recitar durante un año completo y no llegar a terminar con todos los nombres de los Budas. So like in Christianity, we have many saints. En la cristiandad hay muchos santos. We have San Francisco, Santa Maria, San Francisco, Santa María, San Jose, San José, yes, etc. etc. So similarly, in Buddhism, we have many Buddhas. Y así en el budismo tenemos muchos Budas también. But there is a little difference in definition between Buddhism and Christianity concerning saints and Buddhas. Pero hay una pequeña diferencia entre el budismo y el cristianismo en lo que respecta al Cristo y al Buda. In Buddhism, if someone became Buddha, means he became one with the Almighty. En el budismo, cuando una persona llega a ser Buda, quiere decir que ha llegado a ser uno con el Todopoderoso. In Christianity, a saint may not be one with God. En el cristianismo,
un santo puede que no sea uno con el Todopoderoso. Is that not so? Saint is saint and God is God. Claro, en ese caso el santo tiene un nivel y es un santo, y Dios es Dios y es otro nivel. But maybe that's just a misunderstanding. Pero quizás haya algún malentendimiento. Or maybe saints have different levels as well. O los santos tienen diferentes niveles. Saint like Jesus Christ, Un santo como Jesucristo he is one with God. es uno con Dios. He said, I and my Father are one. Él dijo, yo y mi Padre somos uno. No one can come to the Father except through me. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Yes. So he is in a sense like Buddha, Entonces, Él es un santo como Buda become one with the Most High. y ha llegado a ser uno con el Altísimo. So the Buddha also say, except you find a Buddha, you cannot be liberated. Y en el budismo dice, a menos que uno llegue a ser un Buda, no puede ser liberado. Saint like Saint Paul, San Pablo, he also say, I live, but not I. Christ lived in me. San Pablo decía, vivo, pero no yo, sino Dios vive en mí. Because, El Cristo vive en mí, perdón. yes, Christ lived in Sí, me. Because el not Cristo I, vive en Christ mí. lived in me. Yeah. Just as similar to Jesus say, it's not I who do it, just the Father does it. Es lo mismo cuando Jesús decía, es el Padre quien esto hace y no yo. Christ is the power from that Father. El Cristo es un poder, una fuerza de ese Padre. Buddha power is similar to Christ's power. Es como la fuerza del Buda es similar a la fuerza del Cristo. All came from the same source Ambas vienen de la misma fuente and used through a body instrument y usada a través de un instrumento cuerpo in order to benefit the world. a los efectos de beneficiar al mundo. Just like the two electric wires, Como dos cables eléctricos, or 3, 4 even, o 3 o 4 también, different color from outside. diferentes colores en la parte externa, But inside there is electric. pero adentro es la misma electricidad, Same. lo mismo. Just come from the same source. La energía viene de la misma fuente. So in order to become Buddha or Christ, in order to reach the Christ consciousness Y a fin de llegar a la conciencia crística or Buddhahood, o a la condición de Buda, we must first have a sincere longing for God. primero debemos tener un sincero anhelo de Dios. God is within us, everybody knows. Todos sabemos que Dios está dentro de nosotros, But how to find God is very difficult. pero cómo encontrar a Dios es muy diferente. It's very paradoxical. Es muy paradójico. If God is in here, why can't we find? Si Dios está aquí adentro, ¿por qué no lo podemos encontrar? It isn't really difficult. En realidad no es difícil. It's just that we do not know where God is inside. Es simplemente que no sabemos dónde Dios está dentro de nosotros. Just like we know we put money in the house, or our parents hide money or gold in the house somewhere. Es lo mismo que si escondemos dinero en la casa o nuestros padres esconden dinero en algún lugar de la casa But we do not know where it is. y no sabemos dónde está. Yes. Esto es igual So we cannot find. y no podemos encontrarlo. If somebody knows where the Father hide the gold, Si uno sabe dónde el Padre escondió el oro, then of course we can immediately find it. entonces podemos inmediatamente encontrarlo. Christ, Buddha are those Cristo y el Buda son aquellos who have discovered where the treasure is. que son aquellos que han descubierto dónde está el tesoro. And after they have discovered, Y después de descubrirlo, they have also shared the informations with other people. han compartido la información con otras personas. And because of their grace, like Buddha and Christ, Y por la gracia del Buda y del Cristo, Saint Paul, Saint Peter, Saint Simonis, etc., have found also the kingdom of God. aquellos como San Pablo, San Pedro y todos los demás han tenido la gracia de encontrar a Dios.
Because of Buddha's grace, his disciples like Ananda, Mahakajipa, etc. also found the kingdom of God. Y también por la gracia del Buda, discípulos de él como Ananda y otros más tuvieron la gracia de encontrar a Dios. Also became Buddha. Y también llegaron a ser Budas. Jesus said we are all children of God. Jesús dijo que todos somos hijos de Dios. Buddha also said he and sentient beings equal. Y también dijo que él y los santos eran iguales, al mismo nivel. But what makes the difference between us and the Buddha or Christ? Y entonces, ¿cuál es la cosa que hace la diferencia entre nosotras y el Buda o el Cristo? Is that they have found their power, their God, their kingdom of heaven, and we haven't found it. Y la diferencia es que ellos han encontrado el poder del reino de Dios y nosotros no lo hemos encontrado. Now the kingdom of God we may find anytime. El reino de Dios lo podemos encontrar en cualquier momento. If we know where it is. Si sabemos dónde está. Yes. There is a way to find God. Hay un camino para encontrar a Dios. Like there is ways to do many things. Como hay caminos para hacer muchas cosas. God never forbids us to come back to the kingdom of God. Dios nunca nos prohíbe llegar al reino de Dios. God already planted some kind of instrument within us to get connected with Him whenever we want. En realidad, Dios ha plantado dentro de nosotros este instrumento a través del cual podemos conectarnos con Él en cualquier momento. But sometimes that instrument is not used. Pero a veces el instrumento no es usado. Therefore, we have not seen God. We have not found God or contact with God. Y por eso no hemos visto a Dios, no hemos encontrado a Dios. Just like we have a radio at home. Así como tenemos una radio en casa. If we do not open it, or we don't know how to open it, then we cannot receive the program from the radio station. De la misma manera, si no sabemos cómo encender la radio, qué botón mover, no podemos ponernos en contacto con la estación y nunca vamos a escuchar lo que están transmitiendo. If somebody show us how to use it once, then we can use it every day. Entonces, si alguien nos enseña cómo poner en funcionamiento ese aparato una vez, ya sabremos hacerlo para siempre. Sometimes we cannot use it because we are too young. A veces no sabemos usarlo porque somos demasiado jóvenes. We do not know how. Y no sabemos cómo. If someone else show us, then we can. Y entonces, si una persona mayor nos enseña, aprendemos cómo hacerlo. Sometimes we have not used it before. It's new. We have never had a radio before. We do not know how to use. Y a veces, si no conocemos lo que es una radio, si nunca hemos visto una antes, no sabemos cómo usarla. There are many things we forgot. Hay muchas cosas que hemos olvidado. During the sojourn in this world. Durante nuestra estadía en este planeta. Because in this world there are so many things to do. Hay tantas cosas para hacer en este mundo. So many struggles for existence to overcome. Tantas luchas y cosas para vencer. So we have no time to even use our radio, our instrument. Así que no nos queda tiempo para poder usar nuestro instrumento, nuestra radio. But actually we must not use it all the time. Pero en realidad no debemos usarla todo el tiempo. Once a while is also enough. Una sola vez de vez en cuando también es suficiente. Now if we just stand next to the radio and did not open the knot, then we couldn't receive anything. Si nos paramos al lado de la radio y no le damos vuelta a la perilla, entonces nunca vamos a escuchar. If we stand there and shouting and screaming and say why the radio station doesn't work, it's no use. Tampoco va a tener mucho sentido si nos paramos al lado de la radio y empezamos a los gritos y protestamos, pero esto ¿por qué no funciona? ¿Por qué no transmite? It is not the fault of the station, it is we did not open. No es la culpa de la estación, es simplemente que nosotros no la giramos. So if we pray to God and think God doesn't answer, it's not God's fault. Así que si le rogamos a Dios y creemos que Dios no nos contesta, en realidad no es culpa de Dios. It's just that we haven't opened our receiving instrument. Es simplemente que no hemos abierto nuestro instrumento de recepción.
and then cannot become one with God. Y entonces no podemos llegar a sentirnos uno con Dios. Just like in our world we have telephone, we can call God. Así como en el mundo tenemos teléfonos para llamar, también podemos llamar y comunicarnos con Dios. Just the telephone have no wire, invisible telephone. Pero no hay teléfonos invisibles. Sometimes when people go diving into the sea, A veces cuando la gente se zambulle en el mar, they might have some kind of connecting device in order to contact the boat. sí, a veces la gente que se zambulle en el mar llevan algunos instrumentos a los efectos de comunicarse desde abajo con la gente en la superficie. They must now and again use it in order to get the news from up there and then from down here. Claro, de vez en cuando lo ponen en funcionamiento para escuchar las noticias de lo que pasa arriba en la superficie. If we go deeper into the sea and have no contact, it will be dangerous sometimes. Y si vamos en lo profundo del mar y cada vez más y no tenemos un medio de comunicación con lo que pasa arriba, realmente podemos entrar en peligro. Now in the Bible there is many secret things that Christ has disclosed to us. En la Biblia hay muchas cosas secretas que el Cristo ha hecho conocer para nosotros. Similar in the Buddhist Bible. Y lo mismo ocurre en la Biblia búdica. For example, in the Bible it says Por ejemplo, en la Biblia dice that God's voice is like a thunder, Dice que sound of thunder, la voz de Dios es como un trueno, like the sound of many water. como el sonido de muchas aguas. God stand ablaze like a big flame. God is like a big Dios flame of aparece fire. como una gran llama, como un gran fuego. When Moses saw God, he saw him in a kind of a big light, like a big fire. Cuando Moisés vio a Dios, lo vio como un gran fuego. In the Bible also say the same thing about someone else saw God in a big flame. Y también la Biblia habla de otros que vieron a Dios como una gran llama. So it means that doesn't matter at which time we see God, we are in contact with God, the experience is similar in any period of time. De manera que eso nos demuestra que no importa en qué momento de la historia ha sucedido, lo que sí, eso nos demuestra de que a través de toda la historia la experiencia ha sido similar en todos los casos. In Buddhism, in Buddhist Sutra, En el budismo, en el Buddha Sutra, there is one sutra called Lotus Sutra. hay un sutra llamado el Sutra del Loto. Also say that También dice you can hear the sound from the Buddha land, like the sound of thunder, the sound of many water, the sound of the sea. También ahí dice que se escucha el sonido como de muchas aguas, You can hear the sound of trumpet, el sonido de trompetas, etc. etcétera. Just like in the Bible says. Exactamente lo mismo que dice en la Biblia. Also we say the Buddha has great light. También decimos que el Buda tiene grandes luces. Buddha means heaven light. Buda en realidad quiere decir luz celestial. So if God also has light and Buddha also has light, then both of them must be the same thing. Entonces, si Cristo tiene luz y Buda tiene luz, quiere decir que deben ser lo mismo. Don't you think? ¿No creen ustedes? Both have light. Los dos tienen luz. So if both look similar, both must be roses. Si estas dos son similares, quiere decir que ambas deben ser rosas. Whether it came from Holland or it came from England or it came from Argentina. Ya sea que la rosa haya venido de Holanda, de Inglaterra o de Argentina, siempre es una rosa. If people grow the roses in each country, different country, they will produce the same. I have seen the same flowers in England. Si no importa en qué país la gente críe las plantas, haga crecer las plantas, siempre va a ser la misma flor. La maestra dice que ha visto este mismo tipo de rosa en países como Inglaterra, por ejemplo. I have seen the same flower in Vietnam. He visto esa misma flor como la que tiene la maestra en la mano en Vietnam. If you grow the same plant, you get the same flower. Y si hacemos crecer la misma planta, obtenemos la misma flor, donde sea. So if the Buddhist practice can see the light, can hear the thunder, the trumpet, the sound of many water, Si el que practica el budismo puede escuchar el trueno, la trompeta, el sonido de muchas aguas, and the Christian saints can also see the flame, the light, and
thunder voice and the sound of many water, they must be doing the same thing and reaching the same position, the same success. Entonces, y si los santos también escuchan el sonido de trompetas, el sonido de las aguas, el sonido del trueno, quiere decir que ambos están escuchando exactamente lo mismo y debe ser la misma cosa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? So, also there is another secret. También hay otro secreto. The Bible says, La Biblia dice, in the beginning was the Word. En el principio era el verbo. The word means the vibration, the sound. Y el verbo significa la vibración, el sonido. Anything that vibrates, Cualquier cosa que vibra, that makes sound. que hace sonido, eso es el verbo. And the Word was with God, Y el mundo era con Dios, and the Word was God. y el mundo era Dios. So if we hear any of that word, that means we hear God. Quiere decir que si nosotros escuchamos algo de esa palabra, de ese verbo, escuchamos a Dios. Now the sound or the vibration has two kinds. El sonido de la vibración tiene dos clases. We must know that the Bible says the word means the supramundane word. Debemos entender que cuando la Biblia dice el verbo, que es la vibración, está hablando del mundo supra, el mundo superior. Not heard by our ordinary ears. Que no es escuchado con nuestros oídos comunes y corrientes. It cannot be the word that we are speaking every day. No se trata del mundo del cual estamos hablando todos los días. Otherwise, the Bible would say, in the beginning was people talking. Si no, la Biblia people diría que al language. principio la gente, había gente hablando. No, it says the word, the vibration. Pero la Biblia dice el mundo, la vibración, el verbo. In the Buddhist scriptures, it says also say the same thing. Y en las escrituras budistas dice exactamente lo mismo. Say, the Buddhas rely on the south stream to come down to this world. El Buda que confía en la corriente hacia el sur que viene hacia abajo. And the ordinary people relying on this sound stream, vibration stream, to go back home, go back to the kingdom of God. Y la gente que se apoya en este sonido, yendo hacia arriba, corriente arriba en vez de corriente abajo, llega a Dios. Now we know some secret Y ahora conocemos algún secreto that the ancient master has disclosed to us. que los antiguos maestros han revelado That is, para nosotros. we have to get contact with this word or this sound stream in order to go back home. Entonces quiere decir que tenemos que ponernos en contacto con este sonido o con este sonido ascendente para poder volver a casa. In order to contact with God. Y así ponernos en contacto con Dios. Just like we have a radio at home, we can get contact with the radio station. We must not even go there. Es como cuando ponemos la radio y nos ponemos en contacto con la estación transmisora. No necesitamos ir hasta la estación personalmente. Because the radio's wave is everywhere. Porque las ondas radiales están en todas It's partes. far reaching. Alcanzan a grandes distancias. Our God also is omnipresent. Y Dios también es omnipresente. Everywhere there is God. En todas partes está Dios. So there only remain one question, is how to get in touch with this word or this sound stream. Así que queda una sola pregunta: ¿cómo ponerse en contacto con este sonido o con esta corriente ascendente del sonido? Do you know how? ¿Ustedes saben cómo se hace? No. Praying. Praying. Praying, sometimes you will hear that. Orando a veces sirve y se puede conseguir. If you pray in very deep devotion and Si ora longing, en profunda devoción, then you enter into a very deeper level of consciousness. entonces entra en más profundos niveles de conciencia. Then you may hear the word of God. Entonces puede escuchar la palabra de Dios You may see light. y puede ver luces. Yes. In the Buddhist Sutra,
El sutra del budismo, there's one called Amitabha Sutra. hay uno llamado Amita. It is said that if you repeat the name of Amitabha Buddha, Dice que si se repite el nombre de Amita Buddha, maybe one day, quizás un día, 2 days, 2 días, 1 week, 2 weeks, 2 semanas, 3 or semanas, many weeks, o muchas semanas, and with sincere devotion and deep concentration, you will see the Buddha. con sincera devoción y profunda concentración, entonces verá al Buda. So if we pray, we must be very sincere and very concentrated. Y así que si rezamos, tenemos que ser muy sinceros y tener mucha concentración. Then maybe we hear that sound sometimes, Y entonces puede ser que lleguemos a escuchar ese sonido algunas veces, or see the light sometimes. o ver la luz algunas veces. Yes. If we pray sincerely every day, we may see it every day, hear it every day. Si rogamos sinceramente todos los días, puede ser que veamos la luz todos los días, But not with the ears. pero no con los oídos. We hear with our inner being. Lo escuchamos con nuestro ser interno. We are in kind of a deep samadhi, deep trance. Entramos en un trance profundo, el que se llama samadhi en yoga. Doesn't mean unconscious. Deep trance doesn't mean unconscious. Ese trance profundo no significa inconsciencia, Not like you faint no como si uno se desmayara, or knocked out. no como si No. realmente tuviera Very consciously we hear. un desmayo. Y lo escuchamos muy conscientemente. At that time, we are not aware much of the outside world. En esos momentos uno no tiene realmente conciencia del mundo exterior. If we are in very deep prayer. Si estamos haciendo oración muy profunda. But there is a better way Pero hay una mejor manera to reach God para alcanzar a Dios than prayer. que la oración. That is to have a method. La mejor manera es tener un método. Actually, to have someone who are in contact with God already. En realidad, la mejor manera es encontrar a alguien que ya está en contacto con Dios And who knows where God is within us. y que sabe dónde está Dios dentro de nosotros. Then can tell us what to do. Y entonces esa persona puede decirnos qué debemos hacer. Then every day we can hear God, we can see God. Y entonces todos los días podemos escuchar a Dios y ver a Dios. Now this is what Jesus has offered to his disciples and the people of his time. Y esto es lo que Jesús le ofreció a sus discípulos y a aquellos que estaban cerca de él. Same with Buddha, Y lo mismo hizo el Buda, or Mohammed, or O Lao Mahoma. Tzu, o Lao Tse, Socrates, Sócrates, etc. etc. Now, in our time, En nuestro tiempo we also have this kind of people. también existen esta clase de seres. Yes. And after we learn with them, Y después que aprendemos con ellos, for sometimes, durante algún tiempo, if we practice diligently, si nosotros practicamos diligentemente, we can become Christ-like or Buddha-like. entonces podemos llegar a ser como el Cristo o como el Buda. That's how Christ became Christ and Buddha became Buddha. Y así es como el Cristo llegó a ser Cristo y el Buda llegó a ser Buda. By contacting with God, become one with God. Contactándose con Dios y llegando a ser uno con Dios. And become one with the whole cosmos, become omnipresent. Y entonces llegaron a ser uno con el cosmos en íntegro y llegaron a ser uno con la fuerza total. Therefore, Jesus said, I and my Father are one. Y por eso Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. And Buddha said, the Buddha nature is within every sentient being as well as within me. Y por eso el Buda dijo, la conciencia búdica está dentro de cada ser sintiente y por eso está dentro de mí también. In Tao Te Ching, Lao Tzu say, Lao Tse dijo, the whole cosmos is one. Lao Tse dijo, el cosmos íntegro es uno solo. 万物同一体. So we discover in many precious sutras from different faiths, Y así descubrimos en muchos sutras de diferentes fes many secrets muchos secretos and many similar ideas. e ideas similares.
In this way we know De esta manera sabemos that all of them taught the same thing. que todos ellos enseñaron una sola y única cosa. Now if someone else in our day, Y, no hay- yeah, actualmente can help us to see the light, to hear the word of God, actualmente hay gente que nos puede ayudar a ver la luz de Dios, a escuchar el sonido de Dios. then we know we are on the right path. Y entonces si encontramos esas personas y escuchamos y vemos eso, sabemos que estamos en el sendero correcto. And we know that this person teaches the same doctrines like Buddha or Christ. Entonces sabemos que esa persona enseña las mismas doctrinas que el Buda o el Cristo. We should know that this person are disciples or descendants of Buddha or Christ. Y así sabemos, o debemos saber que esas personas son como descendientes del Buda o del Cristo. Throughout history, there are always people like this. A través de toda la historia ha habido gente así. We call them servants of God or sons of God, Los llamamos siervos de Dios o hijos de Dios but they are also servants of mankind, y también servidores de la humanidad, son of men. hijos del hombre. When we say son, it doesn't always mean they have to be men. Y cuando decimos hijos no siempre significa que tienen que ser hombres. In the kingdom of God, there is no sex, no En el- different sex. En el reino de Dios no hay sexo. Yeah, no man, no woman. No hay hombre y no hay mujer. All beautiful, Todo es hermoso all pure. y todo es puro. Everything in this world is a kind of semi-God. Todo en este mundo es una especie de semidios. We have God inside, but outside different. Tenemos a Dios dentro de nosotros, pero fuera de nosotros es diferente. It is because of the mixture of God nature and the Maya nature. Es debido a la mezcla de la naturaleza de Dios y de la naturaleza maya, que significa el mundo de la ilusión. Maya means illusion. Sí, maya significa ilusión. In the Bible, we have the story about the fallen angel. En la Biblia tenemos la historia del ángel caído. In the Buddhism, we have the story about the Maya, the king of illusion, king of darkness. Sí, y en el budismo tenemos la historia del rey de la ilusión, del maya, de la oscuridad. We are the mixture of the two. Nosotros somos la mezcla de ambas cosas. The within is pure soul. Por dentro es alma pura, But- somos alma pura. Outside, we borrow the materials of this world and become like this. Y por fuera pedimos prestada la materia de este mundo y llegamos a ser tal como nos vemos. Also, we borrow many ideals in this world. También pedimos prestados muchos ideales. The ideals in this world are not God's ideal. También pedimos prestadas muchas ideas en este mundo y no son las ideas de Dios. God made everything in His own image. Dios hizo a todo a su propia imagen y semejanza. That means all glory, all beauty, all pure. Todo gloria, todo pureza, todo hermosura. It is hard to imagine such thing Es difícil imaginar algo así because we are in the physical world. porque estamos en un mundo físico. We are also in God's world. También estamos en el mundo de Dios, sin embargo. The reason I say we are in the physical world, it is because we look at with physical eyes and with the low level of understanding. La razón por la cual decimos que estamos en el mundo material es porque usamos los ojos materiales y ellos corresponden al nivel más bajo de comprensión, de entendimiento. Once the godly eye open, we can see differently. Pero cuando la vista divina se abre en nosotros, entonces podemos ver todo diferente. We can see where is the real world and where is the shadow. Entonces podemos ver dónde está el mundo real y dónde están las sombras. Just like when we were children Tal como cuando éramos niños or babies, o bebitos, there are many beautiful things in this world, but we do not recognize. había muchas cosas hermosas en este mundo, pero no las reconocíamos. The beautiful food and things, but we do not know.
linda comida y todo eso, pero no la conocíamos. If parents brought a beautiful girl home, the baby boy would not be bothered about that. Por más que el padre trajera una chica muy mona a la casa, el bebé varoncito ni le iba a prestar atención. Wouldn't even think of marrying her or do anything. No se podía ni siquiera imaginar de casarse con una chica así. For 10 years or 20 years later, Pero 20 años más tarde, if he see a beautiful girl, si él ve una chica bonita, his thinking is different. entonces piensa diferente. His appreciation is very keen. Su sentido de la apreciación es muy agudo. So the world is always full of beautiful girls. Así que entonces para él el mundo está lleno de chicas bonitas. Just the viewpoint of the baby changed. Ha ocurrido que el punto de vista del bebé ha cambiado. Even when he was young, there are still beautiful girls. When he grew up, there are also beautiful girls. Just the viewpoint changed. Claro, tan hermosas eran las chicas cuando él era un bebé que cuando se ha convertido en hombre, pero no ha podido apreciarlo al mismo tiempo, es porque ha sufrido la transformación del punto de vista. Actually, no one has to teach the boy. He knows it instantly. Nadie tiene que enseñarle estas cosas al bebé. Simplemente él tiene que crecer y entonces las ve. Just like when we are enlightened, we know God instantly. Instintivamente vamos a saber que se trata de Él. No necesitamos que nadie nos diga que se trata de Dios. Because we have this ability to recognize such things inside us. Porque nosotros tenemos dentro de nosotros esa habilidad para reconocer las cosas. When we grow up, it's awakened. Y cuando crecemos, se despierta. So people who came for enlightenment, they are already grown up. De manera que todos aquellos que vienen buscando la iluminación, quiere decir que ya son adultos. All you need is to bring God into their presence and they recognize. Lo único que es necesario es darles a Dios en la actualidad y ellos lo reconocerán. Just like the boy when he's grown up, if you bring a beautiful girl in, he just recognizes. Es como dijimos antes, un muchacho joven que le traen una chica bonita y él enseguida sabe que es bonita, no necesita que se lo diga a nadie. Yeah, he will appreciate it. Y él va a estar muy contento. There is a joke. Hay una broma. There was a practitioner. Había un practicante. He practiced meditation and virtues in a mountain. Entonces él practicaba la virtud y la meditación en una montaña. And he also raised a small boy with him. Y también crió a un pequeño niño con él. The boy was an orphan and he raised him since childhood. El chiquito era huérfano y él lo crió desde la infancia. For 20 years, both of them lived in the mountain and never came down to the plain to see people. Por 20 años ellos vivieron en la montaña y nunca bajaron a los llanos y así nunca vieron otras personas. Many practitioners, they do that. Like in the Himalayas, some never come down. Muchos practicantes hacen eso en los Himalayas, suben y se quedan allá y nunca bajan. They don't feel the world has anything for them to attract them. Sienten que el mundo no tiene ninguna cosa que los atraiga. It's not that they are pessimistic or something, just they don't feel attached to the world. No es que sean pesimistas, sino simplemente que no se sienten atraídos al mundo, no se sienten apegados al mundo. And their life very simple, whatever they have, they live on. Y sus vidas es muy sencilla, viven de lo que tengan a la mano. So after 20 years, one day this so-called master took the boy downtown. Y así después de 20 años, este hombre, llamémosle maestro, bajó con el muchachito a la ciudad. Because they have to visit somebody and do something there. Porque había decidido visitar a alguien y hacer algunas cosas. It was very important that the master go down from the mountain. It was very important that they go down. Era muy importante para el maestro en ese momento bajar de la montaña al llano. So when they went down, they saw many things. The boy saw many things. Y así cuando bajaron, el muchachito vio tantas cosas. Which he has never seen before in his life.
que nunca había visto nunca antes en su vida. On the mountain he only saw monkey and fruits and trees and waterfalls and etc. Sí, en la montaña solamente había visto monos y cascadas y frutas y árboles Flowers, y yes. flores. And then suddenly there was a beautiful girl passing the street, yeah. Y entonces vio que venía una hermosa chica que pasaba por la calle. And so the boy asked the master, what is that? Y entonces le preguntó al maestro, maestro, ¿qué es eso? The master said, oh no, don't look at it. It's a tiger. No mires, eso es un tigre. Very vicious. Don't look, don't even look. No mires. Okay, so the master took the boy and reluctantly the boy kept looking, but the master took him away and walked very fast to Sí, the other street. El maestro se lo llevó arrastrando y el chico miraba de reojo a lo que pasaba, pero el maestro lo seguía arrastrando. Because the master saw the boy keep looking. Porque veía que el chico seguía mirando. Okay, now they finished the job, went back to the mountain. Y entonces ahora terminamos la broma, bueno, volvemos a la montaña. When they go home, drink tea, eat some cakes. Entonces bebieron té y comieron torta. So the master just casually talked to the boy. Y entonces así en forma casual, circunstancial, el maestro le habló al muchacho. So you saw many things today in town. Así que hoy viste muchas cosas en la ciudad, ¿no es cierto? Tell me what you like best. ¿Qué es lo que más te gustó? The boy said the tiger. El tigre, contestó el muchacho. So you see. Es un chiste malo, pero podemos convertirlo en uno bueno. So the same with us. Lo mismo pasa con nosotros. Up to now we haven't seen God. Hasta ahora no hemos visto a Dios. So we couldn't be bewitched, enchanted by God's Así glory. que no podemos ser embrujados, encantados por el poder de Dios. If someone show it to us, then we know. Pero si alguien nos lo mostrara, entonces Very sabríamos. naturally, very suddenly, very instinctively. Muy naturalmente, muy repentinamente, muy instintivamente lo sabríamos. Then no need anyone, any priest, any monks, any nuns, any Buddhas to tell us, you must love God, you must be Buddha, you must worship Buddha, you must worship God. We will do it. Entonces no necesitaríamos que ningún monje, ninguna monja, ningún sacerdote, ningún cura, nadie nos dijera que debemos rezar, que debemos buscar a Dios, que todo lo que debemos hacer. Simplemente llegaríamos a Dios, lo conoceríamos y sabríamos. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Agradecemos su presencia en el episodio de hoy de Palabras de Sabiduría. Acompáñenos mañana nuevamente en la segunda parte de Dios es el origen de toda la creación. A continuación llega música y poesía, después de noticias de interés. Por favor, sigan sintonizados a Supreme Master Television. Que sus días sean matizados con los colores de la bondad, la paz y la armonía. We appreciate your presence for today's episode of Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for part 2 of God is the Source of All Creation. Up next is music and poetry, after noteworthy news. So please stay tuned to Supreme Master Television. May your days be brightly colored with kindness, peace, and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW